Listo, muy bien. Cuando ustedes me ayuden con el tema de la socialización, les voy a solicitar muy amablemente el favor de que pues enciendan sus cámaras y cuando hablen pues uno saber con quién está hablando, ¿no? Voy a proyectarles mi pantalla completa. Me disculpan el desorden. Sí, el desorden. Listo, muy bien. Vámonos entonces con la pregunta número 1, que la tiene Sebastián Torres. Sebastián. Sí, profe, yo tengo excusas para... No puedo prender la cámara. Listo. Vale, pero entonces léenos. Primero, en un barrio existen altos niveles de violencia entre los jóvenes. Para encontrar una manera de resolver los conflictos a través de un proyecto de investigación. Esta debe dirigirse hacia la identificación de A. Los estratos sociales de las personas que pelean. B. Los rangos de edad de los jóvenes en conflicto. C. Las condiciones y los factores que generan el conflicto. D. Las culturas urbanas a las que pertenecen los jóvenes. Listo, muy bien. Cuéntame, ¿cuál crees tú que es la respuesta correcta? Yo creo que la C. La C, Por los conflictos que generan. las condiciones. ¿Y tú por qué dices que es la C? Pues para mí es porque es que son los conflictos que generan como, ¿cómo le explico? Como, pues que generan hacia, hacia las personas y los jóvenes y todo eso. Listo, muy bien. ¿Alguien de los presentes o de las presentes considera que es otra la respuesta correcta? ¿No? Bueno, ¿cómo vamos a resolver esta pregunta? Ojo, fíjense, una de las cuestiones más importantes cuando estamos solucionando este tipo de pruebas de estado es no perder de vista qué es lo que nos están preguntando y qué información es la que nos están suministrando. Normalmente cuando nosotros nos presentan esos enunciados o esas preguntas tan largas, muchas veces nos perdemos en medio del texto, de las letras, de las palabras, y de repente cuando llegamos a marcar la respuesta, pues hemos perdido el objetivo que necesitamos resolver. ¿Cuál es esa pregunta que nos hacen puntualmente? ¿Y cuál es la información que nos están dando? ¿Qué información nos está suministrando? Va a ser fundamental, porque como les he dicho muchas veces, por lo general, estas preguntas traen las respuestas en los mismos enunciados. A saber, es así. En un barrio existen altos niveles de violencia entre los jóvenes. Para encontrar, discúlpenme, yo voy a hacer acá una, si me permiten hacer acá una situación. ¿Están viendo mi pantalla completa? Sí. Sí, señora. Listo, súper. A ver, yo le pongo a esto hacer coincidir con el formato de destino. No, control Z. Conservar solo texto. Listo, perfecto. Es que cuando ustedes copian así. Entonces, fíjense. En un barrio existen altos niveles de violencia entre los jóvenes. Hasta aquí lo que nos está presentando es información. No nos ha preguntado absolutamente nada. Para encontrar, dice, para encontrar una manera de resolver los conflictos a través de un proyecto de investigación. A través de un proyecto de investigación, esta debe dirigirse hacia la identificación de. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuál o qué es lo que debe identificar este proyecto de investigación para resolver qué? Los conflictos que existen en un barrio donde existen altos niveles de violencia entre los jóvenes. Ya lo entendimos hasta ahí, qué es lo que nos está diciendo. Nos está preguntando qué debemos identificar nosotros si queremos hacer un proyecto de investigación. ¿Para qué? Para encontrar una manera de resolver los conflictos. Esto que nos están brindando hasta acá es la información que nosotros tenemos. Ahora bien, vamos a descartar una a una las respuestas y las posibilidades que tenemos.
Vamos a dirigirnos, ¿será que cuando nosotros queremos superar, entonces nos vamos a empezar a preguntar una a una, vamos a ir probando, así como probamos a veces en las matemáticas, que nos dan 4 opciones de respuesta y nosotros de repente no queremos hacer toda la operación, sino empezamos a probar con cada una de ellas. Vamos a ver entonces, ¿será que cuando nosotros queremos identificar, ¿cierto? Queremos identificar cómo solucionar los conflictos en un barrio, para ello es necesario ver cuáles son esos estratos sociales de las personas que pelean. Si yo sé cuáles son esos estratos sociales, ¿será que yo puedo resolver o encontrar más bien una manera para resolver los conflictos? Seguramente que no, no solamente los estratos sociales nos van a dar esta información. Puede que diga algunas cosas, pero de ahí no van a salir las respuestas para eso. Ahora, ¿será que si yo sé los rangos de edad de los jóvenes en conflicto se va a poder solucionar? ¿Alguien sabe en Colombia cuáles son los rasgos, el rango de edad para ser joven? ¿No? Bueno, el rango de ser joven en Colombia es entre los 14 y los 28 años, de tal manera que estos rangos de edad pues ya se encuentran establecidos de alguna forma y si yo sé cuáles son esas edades, de repente puedo pensar cosas direccionadas hacia esas edades, pero saber esas edades no me va a permitir identificar cuál es el conflicto como tal. Ahora, ¿será que si yo miro cuáles son las condiciones y los factores que generan un conflicto, voy a poder llegar a... voy a poder llegar a determinar cuál es esa manera de resolverlo? Muy seguramente sí. Si yo sé qué son las condiciones, cuáles son los factores que lo van a generar, pues muy seguramente sí. Esta es la respuesta más acertada hasta el momento. ¿Será que si yo sé cuáles son las culturas urbanas a las que pertenecen los jóvenes? Sí, pero de repente todos los jóvenes que están en este barrio quizás no pertenezcan a estas culturas urbanas, de tal modo que no me va a permitir saber con exactitud. Recuerden que muchas veces todas las preguntas, todas las respuestas son correctas, pero hay una respuesta que es más correcta que las otras. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Bien? Ah, Francisca ya ingresó. Listo. Permítanme un momento. Vámonos con la pregunta número 2. ¿Listo? Nicolás, ¿me escuchas? Ay, profe, yo estoy acá, pero yo no veo nada. Sí, 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 voy. Ahí estoy, yo estoy ahí. Nicolás, ¿me escuchas? Sí, señora. Listo, Nicolás, lee la segunda pregunta y la solucionamos. Ok. Segundo, en muchos países los productos transgénicos forman parte de la dieta de la población.
Los productos transgénicos son aquellos que se han sido modificados genéticamente, por lo cual pueden producir efectos nocivos en la salud. Uno de ellos es A, el fortalecimiento del sistema inmunológico, B, la aparición de nuevas alergias, C, el aumento de la fertilidad, D, el fortalecimiento del sistema nervioso. Pues yo en este caso pues utilicé el sistema de descarte, que pues como dice que es nocivo para la salud, pues obviamente es malo. Entonces pues para el tema de la A, fortalecimiento del sistema inmunológico, pues no creo porque pues hace mal al cuerpo. Para el tema de la B, la aparición de nuevas alergias puede ser, porque pues como es malo, pues altera el sistema nervioso, el sistema de defensas, entonces pues uno está como expuesto ante ese tema de bacterias. El aumento de la fertilidad, pues la verdad no creo que sea muy adecuado a los efectos. Y pues el fortalecimiento del sistema nervioso, pues ya obviamente dije que no, obviamente es nocivo, entonces obviamente lo va a debilitar. Entonces pues por descarte, para mí es la B. Sí, yo creo que Nicolás lo explicó muy bien. De hecho, cuando nosotros vamos nuevamente a nuestro encabezado, vamos a darnos cuenta que lo que nos está preguntando son los efectos nocivos, ¿cierto? Recuerden siempre señalar qué es lo que nos están preguntando. Así como antes nos decía cuál era, identificáramos cuáles eran esas razones, ahora acá nos dicen cuáles son nocivos. Perdón. Por descarte, definitivamente, es la aparición de nuevas alergias. El único efecto que es nocivo, porque dice Nicolás, bueno, yo hago es el descarte. Fortalecimiento del sistema inmune. Yo no veo que esto sea algo nocivo. Esto antes es bueno que a uno se le fortalezca el sistema inmune. Que me aparezcan nuevas alergias. Esto sí puede ser algo nocivo contra mi salud. Que aumente la fertilidad. Bueno, yo creo que esto es algo nocivo, pero para algunas personas debe ser algo bueno. Seguramente este tampoco es un efecto nocivo para la salud. Y por último, el fortalecimiento del sistema nervioso. Todas resultan ser efectos positivos. Entonces, el único que cuenta con eso es la segunda. Listo, muy bien, Nicolás. Muchas gracias. Estefanía. Yo. Dice, en una investigación que busca medir la incidencia de las culturas juveniles en el aumento de los pleitos barriales, se considera que la entrevista es el mejor mecanismo de recolección de información porque permite A. Reconocer el origen y distribución de las culturas barriales. B. Obtener datos demográficos de los jóvenes que pelean. C. Recoger los argumentos y opiniones de los jóvenes. D. Determinar las culpabilidades y penas judiciales. Yo pienso que es la C, puesto que de esta manera, o sea, las entrevistas son para saber cuáles son, o sea, la incidencia de las culturas juveniles en el aumento de los pleitos barriales. Entonces, reconocer el origen y distribución de las culturas barriales no me suena de mucho. Obtener datos demográficos de los jóvenes que pelean, ahí no nos están diciendo que están entrevistando a los jóvenes que pelean, sino a los jóvenes como tal. Y determinar las culpabilidades y penas judiciales tampoco. ¿Por qué este último tampoco? Pues porque, no sé, no, o sea, yo, según yo, no me suena, no. Listo, bien. Entonces vamos a mirar nuevamente rápidamente la socialización. Muchas gracias. Tú dices que la respuesta correcta es la C. Vamos a mirar. Nos están diciendo que cuando hacemos una investigación, ¿cierto? Esta investigación, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué quiere? Buscar medir la incidencia. ¿Qué es la incidencia? La participación, la influencia de quiénes, de las culturas juveniles, en el aumento de los pleitos barriales, ¿cierto? En los pleitos barriales. Entonces se dice que se considera que la entrevista, acá en azul está lo que nos están preguntando, se considera que la entrevista es el mejor mecanismo de recolección de la información. La entrevista, como ustedes saben, hace parte de una técnica de investigación que nos permite acercarnos a las problemáticas, identificando algunas características de ello. En este caso queremos saber cuál es la incidencia. Ahora, ¿será que esta entrevista es lo mejor, cierto, para nosotros poder hacer esta investigación sobre las culturas juveniles? ¿Por qué?
reconoce el origen y distribución de las culturas barriales. Lo que me están preguntando es la incidencia, es decir, cuál es la influencia de las culturas juveniles en el aumento de los pleitos, de las peleas en los barrios. ¿Será que si yo averiguo cuál es el origen y la distribución de las culturas en el barrio, puedo saber cuál es la incidencia de estas culturas y el aumento de los pleitos? No, porque acá nos está preguntando una cosa diferente, estamos hablando de la historia, ¿cierto? Y la historia, esta no nos va a dar razón de lo que está sucediendo actualmente, ¿cierto? Saber de dónde viene no nos da razón. Ahora, ven, entonces en este caso, esta no es, por descarte, dicen ustedes. Obtener datos demográficos de los jóvenes que pelean. No queremos saber cuáles son esos datos demográficos. ¿Qué es demográfico? Demos, población, grafos, habla de las estadísticas de la población. ¿Será que saber los nombres, las edades, la altura, los rasgos de estos jóvenes me va a permitir saber cuál es esa incidencia de las culturas juveniles? Claro que no, porque estamos preguntándonos es por las culturas juveniles, más no por los datos demográficos de cada uno de estos jóvenes. Entonces tampoco es la respuesta. C, recoger los argumentos y opiniones de los jóvenes. Pues hombre, ellos son principalmente de quienes estamos hablando, de la incidencia, del papel de ellos, de la influencia. ¿Será que cuando a alguien yo le pregunto sus argumentos y opiniones como joven respecto a esto, me estará dando información? Yo creo que sí, yo creo que hasta el momento es la respuesta más acertada a la respuesta correcta. Ahora bien, ¿será que eso me permite determinar las culpabilidades y penas judiciales? Bueno, definitivamente culpar y penar a alguien por las riñas y los pleitos barriales no es el objetivo de una entrevista. De hecho, esa es la menos acertada. Entonces, en ese sentido, ahí vamos bien. ¿Listo? Vámonos con la pregunta número 4, cuyo expositor... Nicole Vaquiro, ¿me escuchas? ¿No? Bueno, vamos a resolverla rápidamente. Permítanme que yo... Profe, Dime. a mí me tocaba la cuarta. Eric, ¿tú tuviste la cuarta? Señora, Santiago Capera. Ay, sí, tú tienes la cuarta. Muy bien. Dale, ayúdame con eso. Ya te proyecto ahí, ve leyéndola. Ok. Oh, bueno, ya la proyecto. ¿Por qué quedó esto así? Yo tomé la foto después. A ver, espérate que yo tomé entonces. Listo. Vamos a leerla desde acá. Listo. ¿Qué dice? observe la figura. Razones para vivir en el barrio. De la figura se puede concluir que las personas A. Les dan más importancia a las vías que a la cercanía a zonas verdes. B. Necesitan zonas verdes con diversas mecánicas. C. Cambian de residencia cuando se trasladan a los hijos del colegio. D. Seleccionan su lugar de residencia teniendo en cuenta sus ingresos. La A no sería porque ahí se le dan más importancia a las vías que a la cercanía de zonas verdes. Pues por una parte sí tiene razón, pero no es como la más acertada. La B, necesitan zonas verdes con diversiones mecánicas. Pues eso no tiene como tanta importancia, digamos, en la gráfica, y también que uno analizando, pues las personas no se enfocan mucho en eso. La C, cambian de residencia cuando se trasladan los hijos del colegio, pues vemos la razón número 1 y es la menos, digamos, seleccionada por la gente que quiere vivir en ese barrio. Y la D, seleccionan su lugar de residencia teniendo en cuenta sus ingresos. Y vemos que la cuarta es la razón más alta por la que la gente vive en ese barrio, entonces podemos seleccionar la D, que es debido a la economía. Listo, muy bien, muchísimas gracias, Santiago. Santiago tiene toda la razón, digamos que ha hecho todo el proceso de descarte, pero bueno, antes de llegar ahí, y claro, por supuesto que la respuesta correcta, vamos a ver por qué es así, analizando el gráfico. Yo les había contado a ustedes, los que están conmigo los miércoles, que nosotros no solamente leemos palabras, textos, libros y revistas, sino que también podemos leer muchas cosas, y gráficas, las gráficas, una gráfica como esta, también se puede leer. Y está muy sencilla, esta ni siquiera tiene nada del otro mundo ni es estadística. Lo primero que vamos a ubicar, ¿cierto? Es el título, qué información nos va a dar y nos va a decir, ¿cierto? El título, que de lo que nos van a hablar son de las razones para vivir en el barrio.
Muy bien. Y luego vamos a dirigirnos a los ejes Y y al eje X para saber qué información me están dando en cada uno de ellos. Nos daremos cuenta que en el eje Y, en el eje X, perdón, me van a hablar de todas las razones, ¿cierto? Mientras que en el eje Y se van a estar establecidos el número de personas. Las razones van a estar numeradas de 1 a 5. De igual forma, dentro de las convenciones, van a encontrar al lado derecho los números de 1 a 5 que me va a decir y me va a dar información de cada uno de estos. Y a este lado, al eje izquierdo, vamos a encontrar la cantidad de personas. Vienen numeradas de 20 en 20, 0, 20, 40, 60. Recuerden siempre que cuando ustedes hagan estas tablas, deben mantener siempre la misma proporción en cada uno de los ejes. No necesariamente cada uno de ellos es independiente, porque ven que acá aumenta de 1 en 1 y acá aumenta de 20 en 20, más aún tiene que tener una proporcionalidad. Hasta el momento sabemos eso. Listo, ahora vamos a empezar a analizar la información. Sabemos que la razón número 1, que quiere decir cercanía al colegio, menos de 20 personas, me atrevería a decir incluso que menos de 10 personas, porque si la mitad es acá, cerca de 5 personas más o menos se encuentran o viven en el barrio debido a la cercanía que les queda en el colegio. Nos vamos a ir a la razón número 2. Vamos a darnos cuenta de que aproximadamente, ¿cierto? Casi 40 personas usan, o por la razón número 2, que es por la cercanía de las zonas verdes que se encuentran. La número 3, que es la seguridad del sector. Entonces vamos a darnos cuenta que cerca o más de 60 personas, casi 70 personas, viven, ¿cierto?, en el barrio porque confían en la seguridad del sector. La cuarta, que es la economía, diremos que es aproximadamente más de 80 personas. Y finalmente, en la razón número 5, que es por cuestiones de vía de acceso, vamos a decir que son 40 personas aproximadamente. Como nos daremos cuenta, podemos llegar a comparar y decimos, bueno, la razón número 4, que es por cuestiones económicas, vemos que es la mayor, y la menor, pues va a ser, o la mayor razón, va a ser la de cercanía del colegio. De tal modo que cuando nosotros hablamos de lo económico, estamos hablando de los ingresos. Cuando nosotros miramos rápidamente la tabla, vamos a darnos cuenta de que es cierto. Vamos a falsear estas. Les dan más importancia a las vías que a la cercanía de las zonas verdes. ¿Será que las personas le dan más importancia a la cercanía de las vías? Las vías tienen más o menos 40 personas y las zonas verdes tienen, digamos, un poco menos, pero de igual forma queda demostrado que no se trata de esta. Necesitamos zonas verdes con diversiones mecánicas. Acá nos está hablando de las zonas verdes, pero en ningún momento nos da información respecto a esto, entonces esta tampoco es. Cambian de residencia cuando se trasladan los hijos de colegio. Estamos viendo que la número 1, como nos ha señalado Eric Santiago, pues definitivamente no es tampoco. Es más, es la razón con menos cantidad de personas. Así que darnos cuenta de que la gente selecciona su lugar de residencia debido a sus ingresos, es el factor número 4, la razón número 4 es la más alta dentro de nuestra tabla y así, evidentemente, esta es la respuesta correcta. ¿Listo? Discúlpenme que le dé como tantas vueltas a la explicación, pero necesito que quede claro cuál es cada uno de los puntos de la relación que nosotros estamos analizando. Vámonos entonces con la pregunta número 5, que la tiene el estudiante. Ahora sí creo que es la señorita, no, es Valentina Martínez. ¿Te encuentras? Sí, Listo, Valentina. en el año 2006, la Unión Astronómica Internacional le dio a conocer al mundo una nueva definición de planeta. La nueva definición es lo siguiente: un planeta es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol. Tiene suficiente masa para que su gravedad supere las fuerzas asociadas a un sólido rígido, de manera que asume una forma prácticamente esférica en equilibrio hidrostático, y es el objeto gravitatoriamente dominante en el entorno de su órbita. De acuerdo con esta definición, el sistema solar tiene 8 y 9 planetas. Una causa para que Plutón dejara de ser planeta es A, su composición, B, su ubicación, C, la rotación y D, el tamaño. Tú dices que es la D, tamaño. Argumenta tu respuesta. Cuéntame, ¿por qué fue lo que te convenció de que fuera la respuesta? Yo diría porque es que
nos están preguntando por qué Plutón dejó de ser un planeta. Ujú. Y nos explican que el planeta del cuerpo celeste es una órbita alrededor del Sol, tiene suficiente masa para su gravedad y supera las fuerzas asociadas a un sólido rígido de manera que asume una forma. Plutón es más grande que los demás planetas, sería como el tamaño que lo saca el régimen que tienen los demás planetas porque es más grande que los otros. Listo, muy bien. El ejercicio que está haciendo en este momento la señorita Valentina es un ejercicio de inferencia. Ella está infiriendo una respuesta a partir de una información que nos están dando. Muy bien, y ella señaló dos cosas importantes. ¿Qué me están preguntando y qué me están diciendo? Vamos entonces nuevamente a aterrizar esta idea. Vamos a decir que en el año 2006, muchísimas gracias, tú dices que es la D, vamos a ver si es la D o no es la D, ¿listo? En el año 2006, la Unión Astronómica Internacional le dio a conocer al mundo una nueva definición de planeta. Ojo, miren, es algo reciente, nos está dando información. Este tipo de preguntas de en qué curso vemos nosotros esto, imagínense, esto lo vemos en sexto, que son los planetas, y se los vienen a preguntar a ustedes ahorita. Imagínense, ya no sé. Entonces toca estar súper pilos porque es información actualizada todo el tiempo. Y esta nueva definición va a decir, ojo, un planeta es un cuerpo celeste que está en órbita alrededor del Sol. Esa es la primera información que nos dice. Y tiene una suficiente masa. Valentina, ¿tú qué entiendes por suficiente masa? ¿Qué es masa? Porque ahí fue donde tú inferiste. Que es más grande. Es más grande, la masa entendida como esa proporción, ¿cierto? Para que esta gravedad supere las fuerzas asociadas a un sólido rígido, de manera que asume una forma prácticamente esférica en equilibrio hidrostático. Nos está diciendo que esa masa hace que esa gravedad genere una relación con unas fuerzas que a su tiempo genera un equilibrio hidrostático, que es lo que hace que tenga esa forma esferada. Y es el objeto gravitatoriamente dominante en el entorno de su órbita, ¿cierto? Va a ser entonces esta característica de este tamaño el que va a permitir que se dé este movimiento. Ahora dice, de acuerdo con esta definición, el sistema solar entonces tiene 8 y no 9 planetas. Una causa para que Plutón dejara de ser planeta, entonces, ¿cuál es? Vamos a decir su composición. Yo les pregunto a ustedes, jovencitas y caballeros, ¿en algún momento de toda esta información que nos suministraron, nos hablaron sobre la composición química, física de estos planetas? No, ¿cierto? En cuyo caso, entonces vamos a tomar en cuenta que esta no es, más bien. Su ubicación. Ojo, aquí podemos nosotros confundirnos un poco, ¿cierto? Puede ser un poco confuso porque realmente sí habla de la ubicación, de la rotación y del tamaño, pero ese factor determinante será la ubicación. Va a decir que un planeta es un cuerpo que es celeste que se encuentra alrededor de la órbita del Sol y hasta el momento ahí nos dice que sí es la ubicación, pero ergo dice, tiene suficiente masa para que su gravedad supere las fuerzas asociadas por un sólido rígido, de manera que asume prácticamente una forma esférica. En equilibrio hidrostático y el objeto gravitatoriamente dominante en el entorno. Vamos a darnos cuenta de que a pesar de que nos habla de esa órbita, de esa ubicación, de esa rotación, ¿cierto? Definitivamente va a decirnos que es esa masa, ¿cierto? La que permite, en ese caso, ni la ubicación ni la rotación van a dar razón en relación a ello. Es por eso que definitivamente la respuesta correcta es la D. Listo, el tamaño. Muchísimas gracias, señorita. Voy acá a poner mis... Kevin Lozano, ¿me escuchas? Sí, señora. Listo, Kevin, hagamos esta última. Pregunta número 6. La imagen, dale. La imagen siguiente presenta la tasa de desempleo en 2008 en un grupo de países. Por la información que proporciona la tabla se puede deducir que A. Los países con tasas altas de desempleo son desarrollados. B. El país con menos desempleo está en vía de desarrollo. C. El mayor desempleo se presenta en países de Latinoamérica. Y D. El desempleo afectó tanto a países en vía de desarrollo como a desarrollados.
Para mí está entre dos, la C y la D, pero principalmente creo que es la D. ¿Por qué? Para empezar, nosotros vemos la tabla y el primer país, continente de hecho, es Suramérica, es decir, toda Latinoamérica es la que tiene mayor tasa de desempleo. Suráfrica. ¿Esto por qué? Pues porque en el 2008 hubo una crisis económica que generó desempleo. Sudáfrica, bueno, generó, entonces generó en el 2008 una crisis económica que generó mucho desempleo. Entonces, me vuelve a las preguntas, profe. Claro que sí. Gracias. Entonces, los países con tasas de alto desempleo son desarrollados. No, Sudáfrica no es un país desarrollado, al contrario, está en vía de desarrollo porque es un país subdesarrollado. B, el país con menos desempleos está en vía de desarrollo. El país con menos desempleos es Dinamarca, y si no estoy mal, Dinamarca es un país desarrollado. El mayor desempleo se presenta en países de Latinoamérica. Pues Sudáfrica no pertenece a Latinoamérica. Y D, el desempleo afectó tanto a países en vías de desarrollo como a desarrollados. Como podemos ver en la tabla, Sudáfrica es el primero, que es un país en vía de desarrollo, pero pues no solo están países en vía de desarrollo, porque también está España, está Dinamarca, Estados Unidos, que son países ya desarrollados económicamente. Entonces afectó tanto a países desarrollados como a que están en vía de desarrollo, por ende es la D. Kevin, ¿me escuchas? Sí, me están escuchando, sí, ahí tengo el micrófono encendido. Kevin, muy bien, me gustó tu análisis. Y noten que en este caso, ojo, en este enunciado, en esta pregunta que tenemos, especialmente sí necesitamos tener algunos conocimientos básicos, porque Kevin empezó a decir, bueno, ¿y Sudáfrica en qué continente está? ¿Dónde está ubicado? Si es un país desarrollado o en vías de desarrollo. Entonces, a pesar de que ahí nos dan información, debemos tener una cultura general que nos permita también identificar eso. Y eso hace que Kevin pudiera hacer ese análisis y se permitiera identificar que es un país, Sudáfrica, en vías de desarrollo, y que definitivamente la D es la que responde de la manera más asertiva al enunciado que nos están haciendo. ¿Listo? Jovencitos, yo voy a tener acá mi registro, vamos a continuar el próximo viernes haciendo esto, pero ojo, para la próxima semana ya debemos tener 5 preguntas más solucionadas. Yo las voy a subir, ¿listo? Voy a subir las próximas, si ustedes las quieren ir trabajando. Vamos, a ver, esperen, perdónenme el desorden. En la página 143. 144, vamos a hacer la pregunta 32, 32, 33, 34, 35 y 36. ¿Listo? Vamos a hacer estas 5 preguntas para la próxima clase de ICFES, o sea, para el próximo viernes. Ojo, que ustedes son como trampositos y ustedes se habían dado cuenta que yo les había dejado a ustedes, ¿dónde están los niños? Una actividad del neoliberalismo. Y ustedes se dan cuenta de que yo no les he asignado el espacio, que no está y no me dicen nada y nada. No es que la profe se la haya olvidado. Ahí está el espacio. Ustedes no han hecho la actividad. Por favor,